Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Parodia musical de Chalo Álvarez, empezamos nuestro Solidario Vive la Noticia, porque hoy vamos a analizar qué se escondía, qué había detrás también de este paro camionero que vivimos en el transcurso de esta semana. Tenemos una invitada muy especial, pero también en estos momentos ya van a encontrar en nuestras redes sociales la pregunta que para que también participen. ¿Considera usted que el paro camionero que vivimos esta semana tenía también unos fines políticos o eran temas meramente gremiales? Allí ya está nuestra pregunta, pero yo le quiero dar también la palabra a nuestra compañera Evelyn Salazar y a Paula para que nos amplíen la información y por supuesto también nos presenten a nuestra invitada muy especial que ya está aquí en el estudio con nosotros. Evelyn, Paula, ¿de quién se trata? Claro que sí, Mauricio, como lo acababas de decir, está la pregunta para que participen, para que nos dejen sus comentarios, para que participen en este tema tan importante y volvemos a hacer la pregunta, recordárselas. ¿Considera usted que el paro de transportador tuvo fines políticos? Sí, no, ¿por qué? Déjenos ahí sus comentarios. Pero Paula, tenemos ya aquí en nuestra mesa de trabajo a una invitada muy especial. ¿De quién se trata? Bueno, así es, al equipo de trabajo. Yo tengo el gusto de presentarles a la doctora Marta Lisbeth Alfonso Jurado. ¿Quién es ella? Ella es representante a la Cámara, activista por los derechos humanos y la paz, ambientalista y feminista, cofundadora de la Red Departamental de Mujeres del Tolima. Así que le vamos a dar la bienvenida a la doctora Marta Alfonso. Doctora Marta, muchísimas gracias de antemano por haber aceptado esta invitación y estar hoy aquí para hacer una contextualización, una charla de ese caos, llamémoslo así, que vivimos esta semana todos los colombianos. Muy buenos días para el Solidario y todo su equipo de trabajo, para la familia Cotraecún y para todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues en efecto, creo que una situación muy preocupante que a todos nos llenó de zozobra, pero que creo que el gobierno sorteó muy bien. Este paro camionero, yo creo que sí tuvo fines políticos, que sí tenía un claro fin de desestabilización, un pequeño gremio caracterizado por un elemento y es que fue un gremio patronal, es decir, fue un paro patronal. Personas con grandes cantidades de vehículos de transporte de carga pesada, empresas que tienen una contratación muy importante en el sector privado, pero también público, y personas que además intermedian el transporte de carga en el país con una cantidad de pequeños y medianos transportadores que tienen pésimas condiciones laborales, desventajas tremendas en la negociación, por ejemplo, de los fletes, que termina cargándole a ellos dentro de ese flete alimentación, hospedaje, peajes, todo, ¿no? Y sin pagar, pues obviamente, horas de trabajo laborado. Así que bueno, eso fue lo que se fue poniendo en la mesa, evidenciando, si bien tuvo un origen en un alza a la CPM que si bien afecta toda la cadena de valor del sector transporte hasta llegar a los consumidores finales, también es cierto que ese incremento para el consumidor final es muy pequeño en relación con los grandes beneficios que han tenido durante años los transportadores grandes, ¿no?, de carga pesada, que ahorita hablamos un poco de ese tema de los precios. Bueno, así es, doctora Marta, y aquí yo le voy a hacer la invitación a todos nuestros seguidores para que también vayan dejando sus opiniones, sus preguntas y hacer una charla más amena con nuestra invitada. Bueno, doctora Marta, para entrar en contexto de lo que se vivió esta semana en Colombia, bueno, aquí queremos saber por qué es necesario un incremento en el costo de la CPM en nuestro país.
Bueno, la CPM estaba desde el año 2019 congelado en su precio y con un subsidio que anualmente es de billones de pesos. Lo que termina sucediendo en este último año, estos 2 últimos años, es que el país sabe que tenemos una situación financiera muy difícil ocasionada por una deuda impresionante que nos dejó el gobierno del expresidente Duque. Cantidad de endeudamiento con pago a corto plazo, o sea, una cosa premeditada para que al gobierno que seguía, que seguramente ellos calculaban que iba a ser el de Gustavo Petro, que el gobierno que seguía la pasara muy mal para poder cumplir con esos requerimientos de la banca internacional, con compromisos, pues esos créditos multimillonarios que se hacen por parte del Estado colombiano, por lo general tienen tasas de interés negociadas bajas y sobre todo de largo plazo. Es decir, créditos que se pagan a 10 años, a 15 años, incluso más. Pues resulta que Duque hace un empréstito enorme para pagar en 2 años. Es decir, empieza este año y el próximo a ejercerse una presión financiera tremenda sobre el Estado colombiano. Y le toca sortear y administrar esa crisis al presidente Gustavo Petro, que es quien hoy es la primera autoridad de la nación. Entonces, eso se suma a otra situación muy crítica, y es que en el marco de la pandemia, Duque coge dineros por el decreto de emergencia, coge dineros de muchos fondos del país, de muchos, varios. Uno de esos, el Fondo para la Estabilización de los Precios de los Combustibles en Colombia. Y al sacar ese dinero de ese fondo de estabilización, pues deja un hueco fiscal tremendo. Dicen que es de más de 53 billones de pesos, y eso hace que el gobierno tenga que tomar la decisión de quitar un subsidio que se le está entregando de cerca de 6.000 pesos por galón a los transportadores de carga en Colombia. Todo el resto del país ha tenido que ir pagando, todos los usuarios de base, el que tiene una moto, el que tiene un carrito particular, las busetas, todo el mundo ha tenido que ir pagando ese incremento del combustible por falta de recursos en ese fondo de estabilización. Pero el recurso, el subsidio que se le entregaba a los grandes transportadores de carga que tienen vehículos de 500, 600, 800 millones de pesos cada vehículo, eso no se había desmontado, ese subsidio. Entonces, el gobierno del presidente Gustavo Petro, en una decisión responsable y que yo creo que contribuye a la justicia social, dice, venga, estamos en una situación en crisis generada por un gobierno además que ellos apoyaron fuertemente, pues acá todos tenemos que poner. Entonces hay que desmontar el subsidio de la CPM, y propone un primer incremento de 1.904 pesos, que es lo que genera esta controversia y este paro camionero. Entonces uno va viendo ahí un primer elemento, y es un gremio que se moviliza por no perder privilegios, cuando todos y todas las colombianas estamos haciendo esfuerzos enormes por solventar la crisis financiera que nos dejó el gobierno anterior. Primer elemento de este conflicto, porque yo creo que hay más, pero bueno, ahí los vamos conversando. Precisamente, Marta, queríamos preguntarte, doctora, ¿por qué el gobierno Duque no hizo esos reajustes y no incrementó el costo de la CPM en ese momento del gobierno de Duque? Porque no tocó a un gremio con enormes privilegios, un gremio que muy seguramente ayudó a financiar su campaña presidencial, un gremio que muy seguramente se identifica ideológicamente con postulados de la derecha representada en el partido político del expresidente Duque, y que termina, pese al impacto que eso tiene en el resto de la nación, conservando un privilegio. Le escuché yo
a una persona que no es de planteamientos progresistas, pero que cuestionó fuertemente este paro, el doctor Jairo Bedoya, de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, diciendo, es un statu quo, o sea, una clase dominante, minoritaria, con enorme poder y con privilegios que no los quiere perder. Creo que esa es la razón de fondo, porque uno no entiende en términos macroeconómicos y de política pública por qué un gobierno mantiene un privilegio de esa magnitud. Es que es un subsidio de cerca de 6.000 pesos por galón de gasolina, mientras los colombianos pagamos, no sé, 12.000, 15.000 pesos por galón, no sé cuánto está hoy el galón de gasolina, como a 15.000 y pucho. Los transportadores de carga pesada tienen un subsidio de 6.000, o sea, pagan cerca de 11.000 pesos de ACPM. Entonces, claro, por supuesto, eso es una medida que impacta a todo el pueblo colombiano, pero fíjense ustedes que yo escuchaba pequeños transportadores en medio del conflicto, tratando de entender las razones del paro, y había un transportador del Tolima, un presidente de una asociación de transportadores de carga liviana, que decía, cuando se sube este precio al galón de gasolina, hemos hecho, por ejemplo, la medición en una tonelada de arracacha. Eso implicaría un aumento en el flete de una tonelada de arracacha de 12.500 pesos, es decir, un incremento por kilo de arracacha de 12 pesos. Sin embargo, lo que termina sucediendo con el aumento de la gasolina, de la CPM en Colombia, es que termina subiéndose a los alimentos 2.000, 3.000 pesos, 800 pesos, 500 pesos, cuando realmente el incremento por kilo, cuando se distribuye ese flete, es muy pequeñito, ¿cierto? Claro, eso termina impactando al consumidor final, pero no de una manera tan devastadora como por lo general sucede por efecto de la manipulación de precios que hacen muchos agiotistas en este sector, pero también con un peso importante del precio que presionan los transportadores por el aumento de la gasolina, de la CPM, en este caso de la CPM. Entonces aquí también creo que este es un conflicto que permitió que muchos elementos salieran a flote, que conociéramos muchos elementos de lo que significa la cadena del transporte en Colombia, que por supuesto es estratégica, es fundamental, es muy importante, pero que pues también tienen que poner desde ese sector, sobre todo desde los grandes empresarios de la carga en Colombia, tienen que disponerse a poner un poquito para que haya estabilidad económica y justicia social en el país. Precisamente en nuestras redes sociales encontramos también muchos comentarios, muchos mensajes sobre este paro, y hay una pregunta que también queremos trasladarla pues a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Marta Alfonso Jurado, representante a la Cámara, y se hablaba, y en algunos sectores, inclusive también de la bancada del Pacto Histórico y del Gobierno Nacional, mencionaban que este paro era un paro empresarial, como lo definías hace un momento, y allí aparecen, por ejemplo, Fedetranscarga y bueno, otras entidades que aparecían allí. ¿Qué mensaje dar y cuál era, por qué se definía de esta manera como un paro de empresarios y no pues un paro de pequeños transportadores o de medianos transportadores? Hagamos un poco de énfasis en este punto, porque nos va a servir para explicar también el contexto político que se movía un poco también allí detrás de las intenciones de este paro. Bueno, se caracteriza como un paro patronal, gremial, porque empieza a ser movido desde los sectores directivos de las grandes empresas de carga. Por ejemplo, en el Tolima yo hice el monitoreo de cómo estaba como el bloqueo de las vías, y había bloqueos que estaban hechos por 3 camiones de carga pesada, grandes, 3 camiones. Claro, había detrás 50 camiones estacionados porque no los dejaban pasar, no porque estuvieran participando del paro. Eso te muestra la naturaleza y las características del paro.
un empresario como uno de los voceros iniciales de este tema, con 250 tractomulas, ¿cierto? Que les digo, cuestan 300, 500, 800 millones de pesos y hasta más. Tractomulas lujosas, tractomulas, además casi todas de una misma industria automotriz. Pues lo que hace es que dice, yo estas 250 las distribuyo por 10 más, 20, 25 bloqueos, porque con poner 2 o 3, con eso ya puede parar una vía. En las vías más grandes, las panamericanas, digamos como las vías de mayor impacto, pues manda 20, y con esas 20 ya bloqueó. Entonces fue como la característica de muchos de los taponamientos. Por supuesto, empezaron a vincularse otros transportadores, pero no masivamente. Esa es una, por ejemplo, de las razones de que el paro se haya podido negociar rápidamente, porque no tenía, o sea, yo entiendo que todos los colombianos vivimos afectaciones. Yo misma tuve que cancelar agenda el fin de semana, muchas entidades, empezamos a vivir un desabastecimiento de combustible, empezamos a vivir una carestía exagerada de los alimentos, que como les digo, los intermediarios de los alimentos hacen fiestas en estos momentos de crisis y de bloqueos. Entonces, por supuesto que generó unos impactos, pero yo realmente creo que no era tal la magnitud del paro como lo que nos quisieron mostrar los medios de comunicación masivos. O sea, si bien es un paro muy importante, yo no estoy ni demeritando la lucha ni el derecho, digamos, de estos sectores también a manifestar su desacuerdo con el gobierno, con un alza en la CPM, pero creo que no fue un paro popular, por tanto no tuvo tanta acogida en masas, y eso creo es una característica muy importante de lo que significa un paro gremial. Pero lo segundo es los temas de su agenda. Los temas de su agenda estaban asociados básicamente al precio del combustible, creo que a unos temas asociados a los estímulos que hoy el gobierno está imprimiendo a la reconversión energética o a la transición energética en este sector, es decir, que se financia de alguna manera o se estimula con algunos incentivos financieros o tributarios la compra de vehículos, por ejemplo, eléctricos, o por ejemplo con urea, con otro tipo de combustibles menos contaminantes. Y ahí eso también, ahorita hablamos de ese, que yo creo que ese es otro tema subrepticio en este paro, que no ha sido muy cuestionado y que yo creo que tiene mucho que ver. Entonces, esos eran los temas de la agenda de los transportadores que inician los bloqueos y que inician el paro, y lo que hace el gobierno es presionar esa mesa de negociación para que también entren en el proceso de negociación medianos y pequeños transportadores, y eso cambió el carácter absoluto del paro, porque empiezan a darse otras demandas que no estaban en la agenda, y eso muestra que es un paro patronal, politizado, con fines de estabilización. En la agenda inicial no estaban las condiciones de los transportadores, las condiciones laborales de los transportadores, ese tema no estaba, que ha sido la agenda histórica de los transportadores pequeños y medianos. Peajes, el costo de los peajes y la distancia de los peajes. Realmente nosotros, por ejemplo, en el camino Bogotá-Ibagué tenemos 4 peajes costosísimos, ¿sí? Uno cada, no sé, son 256 kilómetros tal vez de vía, y tenemos 4, o sea, uno cada 60 kilómetros, cuando incluso en estándares internacionales un peaje está cada 100, 120, 150 kilómetros. Acá tenemos casi el doble de peajes con relación a la medida internacional. Entonces, esa es una demanda, el tema de las condiciones laborales, así que yo creo que esa agenda inicial mostraba un carácter absolutamente patronal de este paro. Y digo que hay un interés subrepticio porque esas grandes empresas de carga pesada, les decía también hace un momento, casi todas tienen unos negocios muy fuertes con algunas empresas multinacionales automotrices. La mayoría de sus
vehículos de carga que son muy costosos, insisto, son de 1 o 2, máximo 3 empresas en el mercado colombiano, ¿sí? Y por tanto, toda la cadena productiva de ese sector, es decir, los repuestos, los mantenimientos autorizados, entre otros, pues son de esa misma cadena multinacional. Altísimamente consumidores de combustibles fósiles, ACPM. Y el gobierno dice, no, venga, ¿por qué no tratamos de modernizar este sector? Reconvirtámoslo hacia energías limpias o hacia hacia combustibles menos contaminantes o alternativos, como la urea, por ejemplo. Empiezan ellos a decir, eso no nos interesa, ¿cierto? Eso no nos interesa. Y yo creo que entonces este paro también tenía un fin estratégico en materia de oponerse al proceso de transición energética que está promoviendo el gobierno nacional. O sea, hay muchos temitas que estaban ahí detrás y es lo que a mí me permite decir, uno, que era un paro patronal y dos, que era un paro con fines de desestabilización política. Doctora Marta, usted ha nombrado algo aquí como, bueno, digamos dentro de este contexto que quisiéramos saber, porque otro de los... llamémoslo así, como de los personajes influyentes a este paro es la oposición. Quisiéramos saber, bueno, cuál fue el papel de la oposición en este paro, que sabemos que tuvo mucho que ver, aunque de pronto no se veía como a grandes rasgos, pero la oposición estuvo dentro de este paro. ¿Cuál fue el papel? ¿Qué papel jugaron ellos aquí en este caos que se vivió esta semana en nuestro país? Bueno, pues ellos siempre aprovechan estas coyunturas, obviamente, para hacer ver los conflictos que tiene el país como una cosa exacerbada. Yo aprovecho, por ejemplo, para invitarles a reflexionar semejante escándalo, angustia que vivimos, me incluyo, por todo el tema del escándalo de la unidad de gestión del riesgo, ¿cierto? Vivimos con angustia eso porque este es un gobierno que se comprometió en la lucha contra la corrupción y cuando eso sucede termina afectándose incluso la base que apoyó ese gobierno. Y hoy, después de semejante escándalo que nos hicieron, que han tratado al presidente de la peor manera, que se irrespetan todos los mecanismos institucionales, incluso a las instituciones en sí mismas, y fíjense que no aparecen las tales pruebas de que el ministro de Hacienda sobornó, de que el ministro del Interior exigió contratos a dedo, de que, o sea, digo, ¿en dónde están las pruebas? ¿En dónde están? Tampoco aparecieron pruebas contra Carlos Ramón González en ese momento, que estaba como director del DAPRE, y sí generan al interior del gobierno pues una desestabilización, pero sobre todo al interior, a las masas, al pueblo colombiano, una angustia y una desconfianza en el gobierno. Pongo ese ejemplo para mostrar lo parecido a ¿no? Entonces, en esta coyuntura salen a generar también, pues claro, es que todos sabemos que un paro camionero, un paro de carga en el país es gravísimo por los bloqueos, pero además por el desabastecimiento que surge como consecuencia. Pero yo no creo que la situación estuviera tan crítica como la estaban mostrando. O sea, ya situaciones pues de desabastecimiento de combustible pues en todo el país, de hambre generalizada, yo creo que no llegamos a eso, pero sí nos generaron un pánico de que, mejor dicho, esa situación ya estaba a la vuelta de la esquina, que este fin de semana ya todos íbamos a estar padeciendo hambruna en Colombia. Entonces, por supuesto, eso genera un clima de desestabilización muy tremendo y yo creo que es una oportunidad y una moraleja, como dicen en las fábulas, para que el pueblo colombiano sepa que estas situaciones hay que vivirlas con mucha tranquilidad, con mucha calma, con mucho discernimiento, qué es lo que hay detrás de este tipo de cosas, porque sí creo que en el país se ha ido generando por parte de la oposición un clima de desestabilización, de incertidumbre, de angustia,
para deslegitimar lo que está haciendo el gobierno y en general deslegitimar a las izquierdas, mostrarnos como incapaces de gobernar, y yo creo que eso está haciendo mella en mucha gente que creyó y que sigue creyendo en el gobierno. Entonces a nosotros nos toca decirle a la gente, miren, se están haciendo cosas muy importantes, las decisiones en materia económica del gobierno nacional han sido muy responsables, han sido acordes a la gravedad de la situación financiera que nos dejó el gobierno de Duque, han sido pensadas técnicamente. Yo creo que el ministro Ricardo Bonilla es una persona con una suficiencia académica y técnica enorme y que estamos en buenas manos, que nuestra economía está en buenas manos, y lo muestra la disminución de la inflación. Eso tiene implicaciones en el precio de los alimentos, en muchas cosas en la sociedad colombiana, que genera condiciones de estabilidad económica. Se ha reactivado fuertemente el empleo en algunos sectores, agrícola, en el sector institucional, o sea, el gobierno poniendo realmente en su política social una política salarial también que mejora las condiciones del empleo y de acceso al empleo en algunos sectores. Claro, hay otros que están muy golpeados, pero hay otros que están creciendo. Entonces, yo realmente creo que el pueblo colombiano debe valorar esos esfuerzos. Ningún gobierno en los últimos 30 años había priorizado la política social, mejorar condiciones de vida, acceso a los subsidios, por ejemplo, que vamos a tener a partir del 1 de julio del 2025 para todos los adultos mayores en situación de pobreza extrema. ¿Cuál gobierno se había preocupado de manera importante y estructural por la situación de nuestros viejos y viejas? Un gobierno que claro, tenemos que soportar esta presión y esta crisis tan dura del sector salud, que no es una crisis generada por el gobierno de Gustavo Petro, es una crisis acumulada 30 años. Lo que pasa es que es el primer gobierno que le dice a la CPS, ya les hemos hecho 3 leyes de salvamento financiero, o sea, cada 10 años tienen una crisis y lo que hace el gobierno es entrar a financiarlos para que duren otros 10 años. Y este es el primero que dice, venga, pero si ya han tenido crisis estructurales, han estado a punto de acabarse, tienen quebrado el sistema de salud, sobre todo a los prestadores de servicios, no solamente la red pública de hospitales, también a cientos, miles, yo creo, son miles, porque además son como casi el 90% de los prestadores de servicios de salud en Colombia, a los privados, a las clínicas privadas. Las tienen quebradas muchas de ellas, excepto las que son de sus propios conglomerados económicos. Entonces, el primer gobierno que dice, no les pongo plata, vengan, dialogamos una reforma estructural al sistema, porque esto no puede seguir así. Cada 10 años el gobierno saque plata y financiólas para que respiren otra vez y sigan, es porque no está funcionando el modelo. Entonces, por supuesto, tenemos que vivir situaciones muy duras. El pueblo colombiano tiene que ser consciente de que para tener mejores condiciones de vida, lo primero que tenemos que hacer es transformar los modelos actuales, que son los que nos tienen en pobreza, en desigualdad, en falta de derechos, en violencia, con malas condiciones de vida. Es el modelo. Y que quienes sean enriquecido con esos modelos de intermediación financiera, de apropiación de los recursos del Estado, no van a cerrar fácilmente ese negocio. Entonces, que vamos a tener que vivir momentos difíciles, sí, pero que el gobierno está tratando de generar modelos más equitativos, incluyentes y que nos permitan mejores condiciones de vida. Entonces, hay que aguantar, pueblo colombiano, hay que ver con mucha tranquilidad y discernimiento todo lo que está pasando en el país, no comerse el cuento a la primera noticia, al primer discurso de una persona de la oposición, sino con calma ver la situación, creer y respaldar al gobierno en sus medidas y no entrar en pánico, porque eso es lo que ellos quieren. Doctora Marta, ¿qué cosas se podrían financiar con el subsidio que el Estado le da para el costo de los combustibles? Esa plata termina yéndose pues a uno, tratar de financiar la deuda. Este año les quiero contar que el presupuesto general de la nación es el gobierno colombiano está proponiendo cerca de 528, puede que la cifra no sea exactamente esa, pero cercana, 528 billones de pesos para el funcionamiento y la inversión del Estado colombiano. Pero de esos 528 billones, 112 son para pago de la deuda pública. Es una cosa criminal. O sea, es una vaina increíble que tengamos que pagar de nuestro presupuesto para funcionar 112 billones de pesos.
sea, con menos de 400, el Estado colombiano va a financiar su funcionamiento y su inversión. Entonces, esta plata que se recupera por un lado, en últimas trata de solventar la crisis financiera que nos dejó el gobierno anterior y parte de eso, la deuda pública que hoy tenemos, que es muy grave, ¿cierto? Uno. Pero dos, con esa plata que se recupera de estas políticas del gobierno en materia de incremento al precio de la gasolina, de la CPM, en un momento además, es una decisión que se toma y eso es muy importante decirlo, en un momento en el que decreció de manera muy significativa la inflación, es decir, todos estamos pagando menos precios por la canasta familiar, por tanto, hay que hacer un esfuercito en políticas de Estado por incrementar cosas en algunos sectores porque, digamos, eso compensa. Bajaron los alimentos, pero pues sube un poquito el combustible. Entonces, esa plata que se recupera, uno, estabiliza entonces las finanzas, pero dos, yo creo que tiene fines muy importantes de financiación de los programas sociales que ha propuesto el gobierno, que son enormes. Todas las carteras, Ministerio de Igualdad, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comercio, Ministerio de Minas, tiene hoy un portafolio de servicios a las comunidades como yo nunca lo había visto antes. Apoyo a proyectos productivos, fortalecimiento de la asociatividad y el emprendimiento, circuitos cortos de comercialización, financiación a los empresarios que contraten nuevos empleos de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas que lleven más de 6 meses en paro, sin trabajo, y el Ministerio de Trabajo les está subsidiando la nómina hasta en un 45%, o sea, la mitad del salario, casi la mitad del salario que una persona puede recibir. Así que creo que ese es como el destino de esos recursos, es poder financiar programas sociales, toda la agenda de política social del gobierno y financiar desafortunadamente una deuda que nos dejaron enorme, es decir, estabilizar las finanzas del país. Doctora Marta, se llegó a un acuerdo estos días el gobierno con los transportadores. ¿En qué consiste ese acuerdo que llegaron? Bueno, pues me corchas porque no lo he estudiado. Hay un documento que sé que ya está circulando. Precisamente me dijeron anoche que ya estaba circulando el documento con los puntos de acuerdo, pero no lo he leído. Pero lo que básicamente es el centro de ese acuerdo es la disminución del alza del combustible que pasó de 1.904 pesos a 800 pesos. Y esos 800 además distribuidos en los 4 meses del año, más o menos 200 pesos por mes de aquí a diciembre. Ese es como el centro, pero creo que hubo unos acuerdos muy importantes que, como te digo, se pusieron posteriormente en la mesa de negociación cuando se vinculan medianos y pequeños transportadores de carga del país. Entonces, claro, ya la negociación no era con los grandes, sino que se llamó también a los pequeños y medianos que habían estado en la primera negociación que hizo el gobierno, porque es muy importante decir que el alza de los 1.904 fue concertada con varios gremios de camioneros. Pero los que hicieron este paro dijeron, no, es que a nosotros no nos tuvieron en cuenta, no fue con nosotros, entonces tienen que volver a hacer una negociación y deslegitiman todo un proceso que se había dado antes, hacen su paro, terminan volviendo a la mesa y el gobierno lo que hace es, no, qué pena, acá vamos a juntar a todos los actores que intervienen en este proceso, incluidos con los que se hizo el primer acuerdo. Entonces se termina negociando este tema, pero se ponen en la agenda cosas muy importantes como las condiciones laborales de los trabajadores, de los conductores en Colombia, de los conductores, de los transportadores de carga en Colombia. Y ese creo que es un elemento muy importante de esta negociación que ha hecho el gobierno. Listo, disminuimos el precio y el golpe que se le estaba dando pues al precio de la CPM, pero ustedes se comprometen también con mejorar las condiciones de los trabajadores del transporte en Colombia. Entonces, esos son como dos elementos estructurales. Yo supongo que también debieron darse algunos acuerdos en materia de transición energética, de todo lo que llaman chatarrización y reposición, pero no conozco al detalle los acuerdos a los que se llegó. Sé que ya está circulando una versión del
acuerdo firmado, pero yo pues no he tenido acceso a él. Bueno, doctora Marta, aquí a todos nuestros seguidores que ya están dejando sus comentarios a través de nuestras redes sociales, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa institucional, pero ustedes no se pueden mover porque ya vamos a ir finalizando con nuestras preguntas, con este contexto, y aquí Clara Emilce Salgado nos dice, excelente explicación. Entonces, ustedes no se pueden retirar, nosotros ya regresamos con más preguntas y con nuestra invitada del día de hoy. Bueno, y a esta hora de la mañana regresamos con más información, aquí con este contexto que estamos haciendo del paro, de qué hay detrás de este paro que se vivió esta semana en nuestro país, donde existieron muchísimas afectaciones, pero para eso está aquí nuestra invitada y estamos aclarando como todas estas dudas de qué fue lo que realmente pasó. Bueno, doctora Marta, nosotros aquí seguimos con más preguntas y yo quisiera preguntarle, ¿cuál fue el papel de la bancada del gobierno en este paro que tuvimos que vivir esta semana, doctora Marta? Bueno, pues como les decía hace un rato, lo más importante de todas las tensiones y contradicciones que se han dado en este gobierno y en razón a las políticas del gobierno es que hemos podido develar una cantidad de verdades que mantienen muy ocultas en nuestro país, cómo funciona el sistema de salud, cómo funciona el sistema pensional, cómo funciona el sistema de transporte de carga, sobre todo para los pequeños y medianos transportadores que son subcontratados o tercerizados en el marco del transporte de carga. El gran transportado, el gran empresario de la carga se queda con la mayor parte del flete y al transportador mediano o pequeño, al que subcontrata, le termina cargando precios de peaje, de combustible, de manutención o alimentación, hospedaje, entre otros, que terminan generándole un margen de ganancia mucho más alto al gran transportador de carga, al dueño de esas empresas de los grandes carros pues, de carga. Y eso empieza a develar unas contradicciones de clase muy importantes, y cuando yo digo contradicciones de clase siempre advierto esto, no me estoy refiriendo a un discurso de odio que nos ponga a pelear los unos con los otros, sino que es reconocer lo que sucede en Colombia. Estamos en una sociedad de clases, estamos en una sociedad en donde unos tienen más oportunidades que otros y eso desafortunadamente en Colombia nos ha hecho desiguales. Ese es el problema, que nos haga desiguales. Uno puede tener distintas oportunidades de acceso a derechos, pero eso no nos puede hacer desiguales. Puede que tú tengas la posibilidad de acceder a una universidad en Cambridge, en una de las mejores universidades en el mundo, pero yo por no tener los recursos que tú tienes, no debería perder mi posibilidad de acceder a la educación superior, ¿cierto? Así sea en una universidad pública, pero tiene que darse, además porque también tenemos en Colombia muy buenas universidades públicas, pero el problema es que acá los privilegios de unos son las desgracias de otros. Entonces, estamos en una sociedad de clases y hay que reconocerlo, porque si se reconoce el conflicto, la contradicción, empezamos a entender que hay que tomar decisiones estructurales para que cambie esa situación. Entonces yo creo que aquí se evidencia un conflicto de clases muy fuerte entre los grandes dueños de los carros de carga pesada y los pequeños y medianos transportadores o los conductores que ni siquiera tienen el medio, o sea, no tienen un carro, sino que les toca trabajar como conductores de esos grandes empresarios. Las condiciones de vida de ellos se hicieron evidentes en este conflicto. El pueblo colombiano entendió como este tipo de situaciones y desigualdades que se dan al interior del gremio, y creo que la bancada de gobierno pudo ayudar a hacer pedagogía en eso. Pudo contribuir a decirle a la gente no se angustie, que este paro tiene unos fines políticos y no realmente de mejorar condiciones de vida para el pueblo colombiano. Creo que pudimos hacer el ejercicio también de contener tanta información amañada que muchos medios difunden en Colombia, pero sobre todo yo quiero reconocer un papel muy importante del equipo de gobierno. A mí me pareció impresionante el liderazgo del ministro Cristo, y sobre todo porque trabajó en equipo.
Creo que es el primer conflicto en el país que vemos que se resuelve con 5 o 6 ministros sentados en la mesa. Eso significa que se reconocieron todos los componentes del conflicto, no solamente el transportador, ¿cierto? O el dueño del transporte de carga, que era la competencia de la ministra de Transporte, sino que vimos sentados en la mesa a la ministra de Agricultura, porque es una persona central en la toma de decisiones en el marco de un paro camionero que puede provocar desabastecimiento. Vimos sentado en la mesa al ministro de Minas por todo este tema de transición y reconversión energética que está promoviendo el gobierno en el sector transporte. Vimos sentada pues al ministro del Interior liderando el proceso de negociación, como es su papel. Estaba el ministro de Hacienda, que es quien tiene los números de las finanzas en la cabeza y quien puede explicar hasta dónde se puede disminuir o no este subsidio por efectos de macroeconomía y de estabilidad económica para el país. Y cuando logran empezar a entrar los medianos y pequeños con sus demandas de mejoramiento de condiciones de vida, llega la ministra de Transporte. 6 ministros. O sea, una parte importantísima del equipo de gobierno de alto nivel, tomadores de decisiones, dialogando con los transportadores y camioneros. Eso le da un nivel muy importante a la negociación, creo yo también por eso se logró una negociación tan rápida, 6 ministros sentados en la mesa, pero me pareció fenomenal la labor del ministro Cristo. O sea, que él haya hecho este ejercicio de decir esto yo no lo voy a resolver solo o con la ministra de Transporte, sino esto es un tema estructural, con múltiples aristas, vengan, nos sentamos todos, venga, dialogamos todos. Eso me pareció maravilloso, un reconocimiento enorme para el ministro Cristo, porque creo que en buena parte la resolución rápida de este conflicto está en su maniobra, en su estrategia y en su lógica de trabajo colectivo que le ha hecho mucha falta al gobierno desafortunadamente. Ojalá este sea la demostración de una rectificación de eso y que siga así el ministro Cristo liderando todo de manera intersectorial los diálogos para resolver los problemas del país. Hay un hecho también que marcó en el marco pues, de este paro y es los pronunciamientos de sectores como el sindicalismo, especialmente de las centrales obreras, denunciando precisamente lo que ya hablábamos anteriormente, que era un paro empresarial o patronalista, pero además que hace parte de toda esa estrategia de golpe blando que se viene de alguna manera buscando en Colombia para que haya un quiebre institucional. ¿Cuál es su opinión sobre estos pronunciamientos que desde el movimiento sindical se hizo respecto a este paro de camioneros? No, contribuyó enormemente, porque en la medida en que los paros se van alimentando con el pueblo, en la medida en que por ejemplo, si este paro hubiera logrado atraer al paro camionero a los pequeños y medianos, si no hubiesen estado ahí las centrales sindicales para decir, venga, revisemos esto con calma, porque no nos vamos a dejar llevar a un bloqueo que tiene intereses muy particulares de un pequeño gremio. Vengan, con calma vamos a analizar esto. El hecho de que las centrales, la CGT, la CUT, con todas las agremiaciones que tienen también, las asociaciones que tienen del sector transporte, hayan dicho, revisemos esto con calma, eso mitiga el crecimiento de esa ola de nieve, esa ola de heno que se va armando con una situación de estas. El que los profes, por ejemplo, que estamos en todo el país, hay profes hasta en el último pueblito más pobre de Colombia, que los profes estemos conscientes de que venga, esto hay que darle un parte de calma, esperemos a ver cómo se desenvuelve, no tengamos actitudes de pánico en los municipios, no salgamos a devorar todo el abastecimiento que tenemos un día, porque eso es lo que genera el desabastecimiento, que la gente con pánico empiece a acumular y acumular cosas, pues obviamente se triplica, se cuadriplica el consumo y eso acaba las provisiones que tiene, por ejemplo, un tendero en una tienda para solventar la demanda que tiene en una semana. Entonces, creo que fue muy importante, por supuesto, creo que todos y todas haciendo esta labor de calma,
frente a esta situación, pero dos, el papel tan importante de las centrales obreras diciéndole a sus agremiados: revisen con mucho cuidado, con lupa, porque aquí nos están llevando a una agenda de negociación y de paro que no beneficia a las grandes mayorías, que va a terminar beneficiando a un pequeño gremio de empresarios. Entonces, por supuesto, fue fundamental ese papel desde la sociedad civil organizada, y yo creo que muestra también la madurez que hemos ido ganando como movimiento social en Colombia frente a esta coyuntura que no ha sido nada fácil. Yo decía hace un rato, tanto ataque sistemático al presidente, al gobierno, a todas las decisiones que toman, terminan generando una desconfianza en el pueblo colombiano que votó por este cambio. Entonces, creo que el movimiento social y particularmente las centrales sindicales han ido creciendo en una madurez frente a esta situación. Por ejemplo, miren, yo creo que fue ejemplar la movilización de FECODE frente a la ley estatutaria de educación, que era inicialmente una propuesta maravillosa del gobierno y que la termina volviendo la derecha en la Comisión Primera de Senado una propuesta peligrosísima para la educación pública en Colombia. Y lo que hace el gremio de los profes es decir, venga, no nos van a meter acá gato por liebre, y vamos a movilizarnos para tumbar esa estatutaria. Entonces, ha ido creciendo en madurez el movimiento sindical, el movimiento social colombiano, y hay que mantenernos en esa línea. Yo creo que hay que seguir creciendo, hay que seguir entendiendo el contexto, hay que seguir actuando con mucha madurez y calma frente a las coyunturas, porque estamos aprendiendo también a hacer movimiento social con un gobierno a favor. Bueno, doctora Marta, ya para ir finalizando este tema tan importante, ¿qué sigue para el país? ¿Qué viene, digamos, con estos acuerdos? ¿Qué le espera al país, bueno, digamos, en este tema en cuanto a los combustibles? Bueno, el aumento del precio en los combustibles es una situación inevitable por la situación financiera en la que está el país y porque Duque dejó absolutamente desfinanciado el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles en Colombia. Esa es una realidad que toca afrontar. Yo creo que lo que sigue es que el gobierno siga manteniendo una política de control inflacionario fuerte como la ha tenido, logrando que disminuya la inflación cada vez más. Sigue que el Banco de la República también controle este tema, pero sobre todo también que contribuya disminuyendo las tasas de interés. Las tasas de interés en el país, a pesar de que la inflación baja, no han cedido lo suficiente, no han bajado al mismo nivel, y ese puede ser también un elemento político de presión de sectores de derecha en el Banco de la República para que no se estimule el crédito en Colombia y por tanto vuelva otra vez a respirar por esa vía la economía. Claro, controlando la inflación, pero sí disminuyendo un poquito los intereses de los créditos, que pues casi todos los colombianos y colombianas que somos gente de clase media y clase baja, porque es un país mayoritariamente de personas humildes y trabajadoras, la mayoría de nosotros conseguimos una casita, un carrito, un título universitario a punta de créditos. Entonces, si el Banco de la República no disminuye las tasas de interés, a pesar de que se ha demostrado una política inflacionaria a la baja, creo que el último informe que salió esta semana muestra que la inflación llegó como a cero, a 1 o a 0. O sea, es una baja impresionante después de que la teníamos en 13 o 15, una cosa altísima. Entonces, ha ido bajando de manera muy significativa. Eso significa disminución en los precios de los alimentos, muchos temas importantes de la economía y sobre todo de la canasta familiar. Entonces, el Banco de la República, pues esperamos que lo que siga es que disminuya un poquito las tasas de interés para que también haya más acceso a crédito, y por tanto se reactive también la economía. Sigue, creo
creo yo, una política muy intensa, creo que va a ser el énfasis del gobierno en este año que sigue, de reactivación económica, y para esa reactivación económica pues hay que hacer ajustes en un lado, como por ejemplo los combustibles, pero hay que invertir desde el Estado y desde el sector privado hacia, por ejemplo, fortalecer la agroindustria, que ya viene reactivándose de manera importante, el sector textil, tenemos dificultades en el sector de la industria y la construcción, pero yo creo que ahí el gobierno tiene que desarrollar algunas políticas de impulso, por ejemplo, a la vivienda, a la infraestructura de obras públicas, para que se pueda dinamizar ese sector. Así que eso es lo que creo que sigue, una agenda muy intensa de reactivación económica en el país, en el que, vuelvo e insisto, como en la pirinola, todos y todas tenemos que poner. Estamos llegando ya al final de nuestro programa, doctora Marta, pero vamos a cambiar un poquito el tema porque hay un tema también muy importante y acá Elvira Rocha nos dice, ojo con eso, es muy bueno que revisen el sistema de salud que va demasiado mal. Y precisamente la pregunta es esa. Ahora hablemos un poquito de esa agenda legislativa. ¿Qué trae esa nueva reforma de salud para nosotros los colombianos? Bueno, pues no hemos conocido todavía el texto del gobierno oficialmente, pero hay varios borradores que han circulado y el centro de la reforma sigue siendo eliminar la intermediación financiera. Hoy el sistema de salud funciona, el Estado colombiano pone la plata para que nos atiendan a los colombianos y colombianas, que son nuestros aportes, quienes trabajamos, o los subsidios por parte del Estado colombiano a quienes no tienen trabajo, quienes están en el subsidiado. Acá tenemos dos regímenes, recuerden, uno contributivo, uno subsidiado. Entonces, el Estado pone esa plata, la junta toda en una bolsa y pone esa plata para que nos atiendan a todos los colombianos, pero el modelo colombiano dice que el gobierno no tiene la capacidad para manejar esa plata, entonces lo que hacemos es que buscamos un intermediario que se llama EPS, a esa EPS se le paga mensualmente algo que se llama la UPC, que hoy está de moda ese término, eso significa unidad de pago por capitación o unidad de pago por persona. Por ti, por mí, por cada uno de nosotros, el Estado colombiano le paga a las EPS cada mes, los primeros 5 días de cada mes, por anticipado, uses o no uses los servicios, una plata. Y esa plata la recibe la EPS y de ahí en adelante administra como a bien lo tiene. Tienen una actitud, una posición absolutamente dominante dentro del sistema de salud. Ellas contratan las redes, los prestadores de servicios, o sea, definen con qué clínica, con qué hospital pagan. Ellas definen las tarifas, cuánto le paga una clínica, cuánto le paga un hospital, cuánto le pagan un pueblito, cuánto le pagan otro, con quién contrata los laboratorios, con quién contrata los medicamentos, con quién contrata todo. O sea, definen cómo organizan la red de prestadores de servicios a su acomodo. Entonces, por eso es que sucede que muchas veces, por ejemplo, en Ibagué hay una clínica que se llama Clinaltech, que tiene alta tecnología para tratamiento de enfermedades oncológicas, pero las EPS no tienen contrato con Clinaltech, entonces mandan a la gente a Bogotá, teniendo en Ibagué, a los de Ibagué o a los del Tolima, teniendo Clinaltech alta tecnología para enfermedades oncológicas, mandan a los enfermos de cáncer para Bogotá. Ese costo del transporte, del hospedaje, la alimentación del acompañante lo asume la familia, teniendo en la ciudad quien los atienda, pero lo mandan lejos porque la EPS no tiene contrato con ese, sino que le sale más barato de pronto un contrato en Bogotá para todo el país con otro. Entonces, todo ese tipo de cosas suceden dentro del sistema y eso ha ido generando además, lo más grave es que les entregan la plata, ellos administran como quieren, contratan como quieren, pero lo más grave es que pagan como se les da la gana. Entonces, la clínica te presta el servicio o el hospital público les presta el servicio al usuario de esa EPS, al afiliado de esa EPS, y la EPS se demora 3, 4, 6, 8, 10, 12 meses en pagar ese servicio. Un gerente de un hospital o de una clínica presta un servicio y pues espera un recaudo para poderle pagar a sus trabajadores, a sus proveedores, mantener el funcionamiento de su clínica, que no es barato. El sector salud tiene un funcionamiento muy costoso y no le llega la plata de los servicios que vendió, que prestó. Entonces, eso tiene una crisis muy tremenda a los prestadores de servicios, que son los que en últimas nos garantizan el acceso a la atención en salud.
Lo que está diciendo el gobierno con esta reforma es, esa intermediación se acaba. Acabamos el manejo monopólico de las EPS, de los dineros de la salud, y los controla el Estado, que en últimas es el que los pone. Los recursos son 100% públicos, incluidos los aportes que hacemos los trabajadores, y le paga directamente al prestador de servicios. Es decir, la clínica X le prestó servicios de salud a Paula, entonces el Estado, la ADRES, la administradora de los recursos de la salud del Estado, le paga directamente a la clínica que te atendió. Eso se llama el giro directo. Eso elimina la intermediación financiera y es como uno de los corazones de la reforma que se mantiene. El otro elemento que se mantiene también es el tema de atención primaria en salud, es decir, un modelo preventivo. Hoy que tenemos personas que llegan al sistema de salud, las atienden mal, no les dan el medicamento, les demoran el laboratorio, el examen especializado, y la persona vuelve y vuelve y vuelve, y cada vez que vuelve llega más afectada en su salud. Entonces, lo que está diciendo y eso tiene un impacto financiero tremendo, porque la gran mayoría de esos recursos que paga el Estado por nuestra atención se concentran en el alto costo, lo más costoso, que son las atenciones de tercer y cuarto nivel, los medicamentos más costosos, las citas especializadas más costosas, porque las personas llegan al sistema de salud ya a ser atendidas cuando ya casi no hay nada que hacer, o cuando ya la salud está muy deteriorada. Entonces, pues obviamente el alto costo, como su nombre lo indica, es lo más costoso, y por tanto, pues eso desfinancia muy fuertemente el sistema de salud. Entonces, el segundo elemento que está diciendo la reforma del gobierno es: vamos a fortalecer la atención primaria, la prevención, que a ti te hagan los tamizajes de tu edad, por ejemplo, si eres una mujer mayor de 30 años, que te hagan la mamografía, que te hagan la citología de tal manera, que haya exámenes preventivos para que las personas no lleguen a esa situación crítica de salud en donde ya es muy costoso atenderte. Entonces, ese es como un segundo elemento, es todo el tema de atención primaria en salud, fortalecer los pequeños hospitales o los hospitales de primer nivel, que tengan también mayor resolutividad. Hoy, por ejemplo, en los pueblos de Colombia no se atiende un parto, sino que porque son los primeros niveles, sino que todos los partos se remiten a segundo y tercer nivel. Entonces, o por ejemplo, ya los hospitales de primer nivel no pueden atender pediatría, no pueden atender ortopedia, no pueden hacer cirugía general. Este proceso de atención primaria que quiere fortalecer el gobierno pretende aumentar y fortalecer la resolutividad de ese primer nivel hasta donde se pueda. Las especialidades básicas, ginecobstetricia, ortopedia, cirugía general, hay tal vez 2, 3 más. ¿Cómo se fortalece eso en el primer nivel para que se descargue también del mediano y alto costo de la red de prestación de servicios de segundo, tercer y cuarto nivel? ¿Cómo logramos descargar un poquito, sobre todo al segundo y tercer nivel, y que esas atenciones se puedan hacer en los hospitales públicos de Colombia y en las clínicas de primer nivel de Colombia? Eso descongestionaría mucho, aumentaría la oportunidad, o sea, cuando yo llamo a pedir una cita, que me la den un poco más rápido, porque se descongestiona. Le quitamos toda esa responsabilidad segundo y tercero y se la ponemos al primero que hoy no la tiene. Entonces eso distribuye la carga de la atención en el sistema de salud. Hay elementos que creo que se perdieron un poco para esta reforma, y es el tema laboral, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Sin embargo, pues ahí se dará el debate en el Congreso, porque ese es un tema muy importante en una reforma a la salud. Temas, por ejemplo, de investigación y soberanía sanitaria, también se disminuyeron un poco. Vamos a ver cómo recuperamos algunos elementos que son fundamentales, sobre todo para una apuesta del gobierno, que es la reindustrialización farmacéutica, según lo sacó en un COMPES el año pasado, diciendo este será uno de los sectores que reactiva la economía. Bueno, pues eso es más o menos la reforma, los problemas estructurales del sistema de salud que tenemos hoy y que esta reforma pretende resolver. No va a ser fácil. Se viene una tensión dura, un pulso muy duro, porque son 90 billones de pesos anuales que manejan estos intermediarios y que no van a ceder rápidamente ni fácilmente frente a un cambio que está proponiendo el gobierno. Bueno, doctora Marta, aquí necesitaríamos de más programas, de más intervenciones aquí, porque pues los temas siempre son
bastante grandes, álgidos, para poderlos tratar en este programa. Nosotros aquí, de hecho, le hacemos la invitación para que en otra oportunidad usted nos acompañe en nuestro programa y podamos hablar como de esas reformas sociales, que es un tema también muy importante. Entonces, la invitación queda abierta, doctora Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero no la podemos dejar ir sin antes que le regale ese saludo a todos nuestros seguidores, a todos nuestros asociados, a todos los maestros y a todos los ciudadanos de este país. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Se viene una reforma importantísima que nos va a poner a hablar en todo el país de este tema y de la reforma a los servicios públicos, un tema que nos duele a todos y todas en el corazón de las familias colombianas, así que chévere si nos volvemos a ver para hablar de eso cuando suceda. Decirles al pueblo colombiano, a los seguidores del Solidario, a la familia Cotraecún, que estamos en un momento de cambio, que ningún cambio es fácil, que los cambios no se ven de un día a otro, son lentos, son progresivos, y en un país como el nuestro son tremendamente difíciles, porque lo que queremos cambiar es lo que ha mantenido una pequeña clase dominante y privilegiada con posibilidades de una acumulación de riqueza enorme, y no van a ceder fácilmente en distribuir esa riqueza por un elemento básico de justicia social que está incluso consagrado en la Constitución y que es lo que estamos defendiendo y pidiendo. No estamos en contra de la empresa privada ni de las clases altas, sino diciéndoles cedan un poquito para que haya más justicia social en Colombia. Entonces, decirles que como no es fácil, hay que resistir, hay que asumir con calma este momento histórico que estamos viviendo, hay que tener fe también de que este cambio pueda darse para que mejoren nuestras condiciones de vida, y hay que mantener este ejercicio tan importante que hemos venido haciendo de interés público, ciudadano, de enterarnos de qué se discute en el Congreso, de qué decide el gobierno, de cómo son las reformas, de cómo podemos aportar desde nuestro barrio, desde nuestra escuela, desde nuestro trabajo, hacer pedagogía de esos temas para que cada vez crezca más nuestra conciencia y sobre todo nuestra participación ciudadana, que es en últimas la base de la democracia colombiana. Bueno, doctora Marta, muchísimas gracias. Bueno, aquí, antes de que se nos vaya nuestra invitada, excelente invitada la que tuvimos el día de hoy, bueno, le contamos aquí a nuestra invitada que en el mes de septiembre se celebra el cumpleaños número 42 de nuestra cooperativa. Aquí estamos haciendo una dinámica donde yo les mostraba a continuación a nuestros seguidores esta tina masajeadora. Vamos a empezar con premios excelentes este mes de septiembre. Y bueno, aquí Evelyn nos está mostrando este gran premio del que usted puede ser ganador. La dinámica era que la persona que cumpliera años el 24 de septiembre, que es el cumpleaños de nuestra cooperativa, se llevaba este premio. Bueno, aquí en nuestras redes sociales, ninguno pues de los que están aquí, cumple el criterio, el requisito del 24 de septiembre. Pero aquí yo voy a hacer una dinámica muy importante en compañía de nuestros compañeros y de la invitada, a ver si pusieron cuidado de toda esta contextualización que nos dio nuestra invitada, y ella nos dijo que en esa mesa de diálogo se sentaron 6 ministros. La primera persona, ojo, la primera persona que no haya ganado recientemente, porque hay que darle la oportunidad a los demás, me escriba aquí por el chat rápidamente 4 ministros, es la feliz ganadora de esta tina masajeadora. Entonces, rápidamente vamos a hacer la dinámica ya aquí en presencia de nuestros compañeros, de la invitada, para que todo sea, como dicen, limpiamente, legalmente. Entonces, pero ojo, porque yo les había dicho, la persona no tiene que haber ganado recientemente, porque pues la idea es darle la oportunidad. Aquí Evelyn me está haciendo ojitos de que, bueno, no sean 4, sean 3. Bueno, aquí Evelyn no voy a consentir a nuestros seguidores. Entonces, la primera persona que no haya ganado recientemente y me escriba 3 de los 6 ministros que se sentaron a la mesa de diálogo hoy, se ganará este premio. Aquí nos dice salud, agricultura y transporte. No, entonces, ministro de Trabajo, Transporte y Hacienda. Sí, eso sí, ministro, ahí hay una que dice, Trabajo, Transporte y Hacienda, Pili Luna, sí. Pili Luna, sería nuestra primera ganadora. Le vamos a pedir el favor a Pili Luna, bueno, vamos a verificar
que no haya ganado recientemente, porque pues la idea, como yo digo, es siempre darle la oportunidad a todos los seguidores que tenemos aquí en nuestra base de datos, pero le pedimos el favor a Pili Luna que nos deje su nombre completo a través de nuestras redes sociales. En caso de que Pili Luna haya ganado recientemente, pues bueno, aquí Elena Beltrán también acierta. También acierta. Interior, Y Hacienda, bueno, transporte, agricultura. entonces, 4, si Pili digamos. Luna ha ganado recientemente, quien ganaría sería Elena Beltrán. Y Clara Rodríguez también nos dice, ministro del Interior, Cristo, ministro de Transporte y ministro de Hacienda. Entonces, aquí yo voy a tomar la foto, la captura de la persona, bueno, Pili Luna nos dice Claudia Pilar Bautista Luna, listo. Bueno, entonces vamos a mirar en ese orden que nos han escrito las respuestas y pues esperamos que sean las felices ganadoras, que sigan compartiendo este programa y bueno, de antemano agradecerle a la doctora Marta Alfonso, recordarle que las puertas de Cotraecun y del Solidario están abiertas para cuando nos quiera volver a acompañar en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación, un abrazo para ustedes. Bueno, Evelyn, Mauricio, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Así es, Paula, se nos acabó el tiempo, pero recordarles que tenemos una cita el próximo sábado de 9 de la mañana a 11 para traerles la mejor información de la semana. Mao, que tengas también un feliz fin de semana. Muchas gracias, Evelyn, muchas gracias, Paula, y por supuesto también a nuestra invitada del día de hoy y a todos ustedes que estuvieron ahí pendientes de la mejor información de El Solidario. Recuerden nuestra cita todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Buen fin de semana. Bueno, para todos nuestros seguidores, un feliz y bendecido fin de semana. Como siempre, yo les recuerdo, hay que seguirnos cuidando. Nos vemos el próximo sábado en esta cita informativa.